las neblinas en el terreno político lo que hacen es quizás no diluir, porque laten con mucha fuerza a los desaguisados del programa económico, que como marcamos acá, ni la destrucción del entramado productivo, ni los desempleados o la pérdida del poder adquisitivo del salario, incluso los jubilados, inciden en lo que el gobierno entiende como su plan. Digo, no son problemas que considera el gobierno, digo, son factores propios o consecuencias en esto que él llama la destrucción creativa schumpeteriana, ¿no? También lo define Ricardo Arriazu, quizás el economista que con mayor solidez, dada su trayectoria, puede explicar este modelo económico donde se lleva puestos a varios, y en esa transformación, y bien alerta Arriazu, se constituyen los bolsones de pobreza, como lo llama él. Esos bolsones de pobreza, lo que preocupa al gobierno no es que se generen los bolsones de pobreza, sino que esos bolsones de pobreza fogoneen la conflictividad social. Ahí sí empieza a joderle al poder económico real la conflictividad social, sí. No poder contener. Digo, de hecho, los dos hitos de este gobierno que celebra el poder económico local, uno es, por supuesto, el brutal ajuste, que mal llamado equilibrio fiscal, y contener las calles, ¿no? Que no se arme quilombo en las calles. Las dos se le están poniendo en juego. Y el equilibrio fiscal, el mal llamado equilibrio fiscal, se le pone en juego porque tiene una imposibilidad en su propia naturaleza de ser el equilibrio o las cuentas fiscales. Las cuentas fiscales están sujetas a los ciclos económicos, con lo cual, por eso es una política económica, es una herramienta, el déficit como el superávit, y no son permanentes en el tiempo. Uno no puede sostener el equilibrio fiscal permanentemente, justamente porque es una herramienta de política económica frente a ciclos, y ciclos que están compuestos por variables que no todas están sujetas a la administración del sector público. Digo, la cotización, el precio del pan está más ligado a la cotización de la Bolsa de Chicago que a la formación de precios locales. Entonces, entendiéndolo así, se agota el sostenimiento del equilibrio por su propia naturaleza ante los ciclos económicos que pueden ser adversos o, en este caso, por la propia dirección o el sentido del programa económico del gobierno. Digo, se lo llevó puesto el resultado positivo de junio, el pago de aguinaldos al sector público nacional, y por lo propio con jubilados y pensionados que también cobran o perciben este sueldo complementario en dos partes anualmente, ¿no? Que es el aguinaldo, es el salario complementario anual. Pero además, digo, se le complica mucho profundizar sobre ese superávit fiscal, que apunta a que sea 1.6 del Producto Bruto Interno, una propuesta incluso más ambiciosa que la que le presentaba el Fondo Monetario Internacional. Y que se le comprometa el resultado fiscal linkea o baila directamente con la posibilidad de asumir los compromisos de deuda, porque este último pago a los bonistas que se concretó esta semana por poco menos de 5.000 millones de dólares se pudo hacer efectivo gracias a los pesos del superávit, con lo cual le compró dólares en el mercado único libre de cambio, en esto que se llama las compras block traders, esas compras grandes que realizó, pero ya tenía acumulado bastante previo a esas dos compras completaron la cantidad de dólares que necesitaba, pero tenía más de 3.000 ya acumulados. No, justamente le complica en ese frente donde el año que viene ya sabemos que este fue el año light de los compromisos de deuda. Así todo, los desembolsos equivalen a 1.000 millones de dólares mensuales aproximadamente, que se están pagando justamente con el recorte a los jubilados, los fondos de las provincias, y el parate total de la obra pública está financiando el pago de la deuda. Así todo, sin obra pública, sin transferencia a las provincias, y ya no pudiendo ajustar más sobre los jubilados, bueno, se le complica el resultado y profundizar en ese resultado. El dólar, que justamente es el caballito de batalla, hay dos caballitos de batalla, el dólar y la inflación, intrínsecamente ligados. El dólar, a partir de la modificación de la política cambiaria para pasar al esquema entre bandas, tiene una devaluación acumulada que ya supera el 10%. Porque más allá de que se hable de un esquema entre bandas,
y de la flotación, y que puede ir al techo, puede ir al piso, y que el gobierno lo plantee. ¿Estaban en 1400 ya de la banda? ¿Los precios estaban en 1400 o no? Es muy difícil de determinar a qué dólar se rige en la formación de precios. Pero lo cierto es que veníamos de precios, y acá hay que diferenciar dos precios, porque vamos a ir a eso. Vamos a ir a cómo esto nos lleva a los precios, pero antes decir que esta devaluación que está acumulada es una devaluación de más del 10%. Entonces, más allá de que se presente como un esquema de flotación entre bandas, para la experiencia, a partir de la experiencia de la historia económica argentina, pensar que el dólar puede retroceder es muy difícil. Digo, creer que el dólar puede bajar de los 1.300, la zona de los 1.300 que se ubica hoy, en franco ascenso, con una tendencia alcista marcada día a día a partir de la circulación del informe de la JP Morgan sobre el desarme del carry trade. También hay una fuerte presión sobre las tasas que empiezan a descender, entonces no es tan atractivo, y sobre todo cuando ves que, ahora las tasas convalidadas en la última licitación son exorbitantes justamente por eso, porque en el mercado secundario se está empezando a pinchar esta expectativa de que el dólar se va a quedar quieto, con lo cual hay el desarme de posiciones que bien figura o escribe JP Morgan en una jugada que también es con pinzas, ¿no? Porque también forma parte de las operaciones del sector financiero internacional para entrar y salir en juego con los timings de la política. No es inocente el informe, no es un informe de la JP Morgan para sus clientes, es una operación justamente para garantizar las tomas de ganancias just in time. Dicho esto, que el dólar esté en franco ascenso y su relación con los precios, porque como bien marcaba Wallman, cada vez que sube el dólar, y estos son los dos caballitos de batallas que tiene el poder económico real para disciplinar a los gobiernos, este componente del pass-through que tiene la economía doméstica no responde exclusivamente a la formación de precios, sino que tiene muchas variables incorporadas de por qué se produce este traslado tan rápido. Las consultoras privadas están diciendo, bueno, más allá de que el dólar se movió así, no lo estamos viendo reflejado en la inflación. Esto es una coincidencia entre la mayoría de las consultoras, ¿eh? Me refiero a las consultoras más prestigiosas, desde LSG, que es la que fundó Martín Lustó, Equilibra, fundada por Diego Bosio y Martín Rapetti, ahora quedó Martín Rapetti con Lorenzo Sigot Gavinia, que es otra de las consultoras sumamente prestigiosas, como EcoGo de Marina del Pojeto, muestran un leve aumento que, según qué consultora sea, te lo ponen venimos de un mayo de 1.5, te lo ponen 1.7, 1.8, 1.9 y algunos más cerca del 2, pero no evidencian una correlación directa con la suba del dólar. Y acá hay que entender que los precios, vos tenés básicamente dos tipos de precios, que son los transables, los bienes, y los no transables, que son los servicios. Dentro de los no transables tenés una buena porción de esos precios que están regulados, como por ejemplo las tarifas. Entonces siempre decimos que el juego de la marioneta del IPC es tirar de los hilitos. Sin embargo, cuando uno va a ver los relevamientos que se dan ahora en los comercios de productos de la canasta, supermercados, almacenes, uno ve datos alarmantes para las primeras semanas de junio. Pues estábamos hablando de las consultoras que están anticipando junio. Pero vamos a ver qué está pasando en las mediciones de alta frecuencia, en las góndolas, directamente para la primera semana de julio, que es cuando se empieza a acelerar la presión sobre el tipo de cambio. Tenemos ahí el gráfico del relevamiento. Bueno, ahí tenemos. Esto es una mensualización de la variación diaria, ¿no? Acá lo que estamos viendo, volvemos a decir, son medidores de alta frecuencia. Esto es día por día, y vos ahí ves en el último tramo, ¿no? Esto es durante el gobierno de Javier Milei, pero lo importante es ver el último tramo de este gráfico. Ahí vos tenés, cada pico responde, por supuesto, a los movimientos del tipo de cambio, y las caídas a esos momentos coyunturales donde se garantizó cierto ingreso de divisas. Pero fíjate lo que pasa en la última semana. Fíjate esa B corta de precios en góndola que estamos viendo, de una disparada que marca 1,25 solamente en lo que fue la primera semana de julio, la semana pasada, ¿no? Parte de la semana pasada y parte de esta, porque no es semana de lunes a lunes, sino semana de 7 días hábiles.
Y ahí vemos cómo efectivamente se está produciendo una escalada inflacionaria, una tensión sobre los precios y vinculada más que al precio del tipo de cambio en esta oportunidad, porque los fenómenos se repiten pero empiezan a tener componentes distintivos, atado quizás más a lo que es la expectativa, porque como bien decías vos, Waldman, ¿cuál es el precio de reposición que estaban considerando para el dólar los formadores de precios? Y uno podría intuir que la formación de precios se da un parámetro de techo de banda. Digo, si vos sos, digo, porque es lo que haría uno. Digo, si uno tiene que estipular un precio de reposición, claro, lo va a poner en el más alto. En el más, sí, en el más alto. Y sobre todo en un ámbito en el que no se da ningún tipo de conversación para acuerdos de precios, ¿no? Más allá de que se llame a las automotrices, si haya alguna presión en este sentido, no hay una coordinación de política de precios más allá de algunos casos puntuales. Y en esta oportunidad lo que lo vemos es claramente mucho más, sobre todo por lo que fue, ¿no? Si las consultoras privadas están mostrando que más allá que desde el 11 de abril, que fue cuando se modificó la política cambiaria, el dólar se devaluó 10%, pero eso no tuvo un reflejo directo en las góndolas, por lo pronto hasta junio. Acá nos está mostrando que en julio una fuerte disparada. Mirá lo que es la B corta de la última semana. En la última parte, sí. Sí, de la última semana de O sea, julio. no se puede hacer un zoom ahí en la última parte nada más para que se vea la diferencia. Igual se ve, creo que se ve bien la famosa B corta, ¿no? Ahí tenés el pedo de buzo en los precios. Se va para arriba, pedo, sí. Es el En famoso realidad pedo. tendría que ser al revés, ¿no? En este caso no sé cómo En sería. los precios. Entonces uno dice, bueno, pero ¿en base a qué precio de dólar? Que es la pregunta correcta que hiciste vos. Bueno, no es en base a un precio de dólar, sino es una modificación de esto que en la economía se traduce como las expectativas o un cambio de clima en el gobierno. ¿Y a qué responde el cambio de clima de gobierno? Que se te acabó el trimestre de oro, la cosecha gruesa, que no podés garantizar ese flujo de ingreso de divisa. Nosotros contábamos que en la semana previa a la recomposición del pleno de las retenciones, el campo estaba liquidando a razón de 300.000 toneladas por día y una vez que se restituyeron las retenciones pasó a liquidar 30.000. Mirá la diferencia que tenés en ingreso de divisas y una presión, digo, entendiendo que aún el dólar en 1.300 sigue dando esta sensación de dólar barato. En esa combinación es donde se instala esta traducción de las expectativas que, por supuesto, iluminó y puso en vidriera el informe de la JP Morgan. ¿Por qué? Porque se le está acabando el ingreso de divisas. Y allí es fundamental entender también cómo el FMI le pateó el desembolso de 2.000 millones de dólares en una situación donde la Argentina vuelve a ser sumamente recalcitrante hacia la interna, hacia adentro del Fondo Monetario Internacional, que en lugar de conceder el waiver y siga, dijo no nos vamos a reunir hasta después del receso de verano, entra el fondo en receso de verano y vuelve recién en septiembre, muy dichosos la burocracia, la tecnoburocracia del Fondo Monetario Internacional que tiene todos estos días de vacaciones por delante. En simultáneo, por supuesto que todo el minué de esta semana respecto al off de Fantino muestra la desesperación, ¿no?, de un gobierno que la tiene realmente muy complicada. ¿Cuáles son las posibilidades? Sí, quedan muy pocas posibilidades de concretar un fuerte ingreso de divisas que calme estos ánimos. Viendo que no hay chances, porque los 2.000 millones de dólares del fondo iban a ser un alivio, lo propio un rescate del Tesoro norteamericano. Hoy Trump está en una muy compleja interna con el titular de la Reserva Federal, precisamente con Jerome Powell, con lo cual esas negociaciones también son muy difíciles de llevar a cabo y concretar. También descartamos, entonces, por el momento, este salvataje del Tesoro norteamericano. Y una carta, que es la que está dando vueltas y que de alguna manera reveló o puso a cielo abierto Emilio Campo, que era quien iba a ser el ministro de Economía, si no asumía Toto Caputo, el padre de la dolarización, junto a Carlos Rodríguez, está a viva voz en redes sociales arengando la entrada de Federico Sturzenegger, jugando como una especie de tándem con el Fondo Monetario Internacional, que está pidiendo ya el recambio de figuritas. Las versiones sobre la renuncia del ministro de Economía, que cada vez que se complica el frente económico cobran mayor fuerza y empieza a decir se va Toto. En este caso
no provienen de adversarios o de filas opositoras o de las operaciones, sino propiamente de el Fondo Monetario Internacional. Es el Fondo Monetario Internacional que, dada la situación, la coyuntura, la imposibilidad de sumar reservas, está pidiendo el cambio. Lo quiere mucho la titular del Fondo Monetario Internacional, a Federico Sturzenegger, a quien sentó como miembro de una mesa que justo está pensando todas las cuestiones de la deuda como representante argentino. Del lado de Javier Milei quiere mantener todo como está hasta octubre, resiste a los cambios de gabinete, pero una vez más, no muy comprometido el tema de ingreso de divisas, que por supuesto las reservas esta semana cayeron en más de 3.000 millones por el pago a los bonistas, y hoy la cuenta en términos de reservas netas te da por encima de los 37.000 millones, un poco más arriba, sí, más cerca de los 38.000, pero así todo. Vos tocaste encima de los 40 con el desembolso del fondo, con lo cual ahí vos lo que tenés es que estás gastando el desembolso del fondo, estás con reservas negativas en 900 millones y por supuesto eso enciende todas las alertas de los lobos de Wall Street que le ven al gobierno. Bueno, de hecho ayer se conoció un informe de el fondo de inversión de Fargo, de Wells Fargo. Un informe de Wells Fargo estuvo acá, es otro de los grandes fondos de inversión del sector financiero internacional. Estuvieron reunidos con muchos amplificadores, los intereses económicos locales e internacionales que interactúan en la economía doméstica, con funcionarios del Palacio de Hacienda. La sensación de que se llevaron es que a la Argentina, todavía, con muchas pinzas, ¿no? Porque se cuidan mucho de criticar al gobierno de Javier Milei, diciendo, bueno, todavía hay que esperar. Con respecto a la Argentina, todavía hay que esperar, siempre corriendo el arco un poco más allá. Pero en el frente económico, claramente, el gobierno de Milei está atravesando el peor momento de su gobierno. Tuvo agotamientos en el frente externo una vez que se comió la competitividad inicial de la devaluación. Tuvo ahí, que lo vemos, mira, lo podemos ir viendo también en ese gráfico. Claro, cómo sube y baja. Se le agota la competitividad de la devaluación. Entran los dólares del blanqueo, se le agotan los dólares del blanqueo, juega una especie de apuesta de carry trade, que ahí también garantiza un ingreso, y después terminamos en el Fondo Monetario Internacional, que es el prestamista de última instancia, en negociaciones que en la última visita a la Argentina fueron realmente en un clima de mucha tensión. De hecho, se van sin dar ninguna declaración. Habla la portavoz del organismo, Julie Kozak, 15 días después, para bajar el tono justamente a esta revisión de la cual dependen 2.000 millones de dólares. Bueno, un gobierno que empieza a ser descartable para los grupos en los que se apoyaba.